Nos conocimos la noche en que todo ardió, pero lo nuestro no se apagó con el fuego. Nos cruzamos huyendo de un incendio, y desde entonces nada volvió a ser igual. Esta es la historia de cómo el caos nos unió y del amor que nació entre las cenizas. La noche estaba demasiado tranquila. Había algo en el aire que se sentía cargado. Yo lo presentía. Siempre he tenido esa intuición extraña para detectar cuando algo está a punto de salirse de control. Vivía sola desde hacía años, en un departamento pequeño, justo al final del pasillo del edificio 3. Me gustaba ese rincón apartado, con vista al parque y con el silencio que necesitaba después de las largas jornadas en el hospital. Esa noche en particular, no podía dormir. Hacía calor, más del normal. Me levanté, fui a la cocina, serví agua helada y cuando iba de regreso a la cama, escuché el primer estallido. No fue un trueno, fue seco, como el sonido de algo rompiéndose. Después vino el humo y los gritos. El pasillo se llenó de un olor penetrante, denso. Salí a la puerta y vi cómo el humo venía desde los pisos inferiores. Alguien gritaba que había un incendio en la lavandería del primer piso. Corrí hacia la escalera, pero las llamas ya estaban subiendo. Entonces volví a mi departamento, cerré la puerta y traté de pensar. La única opción era el tejado. Cuando abrí la puerta del pasillo para ir hacia la escalera trasera, fue cuando la vi por primera vez. Ella también corría. Venía descalza, con el cabello recogido de forma improvisada, cargando una gata envuelta en una toalla. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y ese instante fue suficiente para que algo se encendiera. No afuera, sino dentro. ¿Por ahí es seguro?, me preguntó, con voz temblorosa pero firme. No, tenemos que subir, la escalera del fondo. Asintió sin dudarlo, y sin que se lo pidiera, se colocó a mi lado. No corrimos una detrás de la otra. Corrimos juntas, como si nos conociéramos, como si algo en nosotras ya supiera que lo que venía después nos iba a marcar. Cuando llegamos al techo, el humo ya lo cubría todo. Había más personas, helicópteros en el cielo, sirenas. Ella no soltaba a su gata, yo no soltaba su mirada. ¿Tu nombre? Estela, dijo. Y luego de una pausa, con el corazón acelerado y la ciudad temblando bajo nosotros, le dije el mío. Andrea. Nos sentamos sobre el cemento caliente, esperando que todo pasara, y pasó. Pero cuando el fuego se apagó abajo, nosotras ya habíamos empezado a arder. Después del humo, quedaron los ojos. La mañana siguiente fue gris, como si el incendio hubiese teñido el cielo. Yo no dormí nada, tampoco ella. Pasamos horas en ese techo, sin decir mucho, pero sin separarnos tampoco. A veces no se necesita hablar para empezar a conocer a alguien. A veces solo hay que estar ahí y quedarse. Nos evacuaron al amanecer. Había ambulancias, brigadistas, vecinos llorando. Algunas personas estaban con quemaduras menores, otras con ataques de pánico. El departamento de Estela, descubrí luego, se había quemado por completo. El mío, milagrosamente, seguía en pie, pero el humo lo había dejado inhabitable. Recuerdo que nos sentaron a todos frente a la unidad de protección civil. Yo no dejaba de mirar hacia donde estaba ella. Estela estaba sentada en la acera, con la gata en brazos, cubierta con una manta de emergencia. Tenía la mirada fija en el suelo, y en ese momento, sin pensarlo, me acerqué. ¿Tienes dónde quedarte?, le pregunté, casi sin respirar. Tardó unos segundos en responder, como si no esperara que alguien se preocupara por ella. Number, mi hermana vive en otra ciudad, y no quiero preocuparla. No todavía. Asentí. No necesitaba saber más. Puedes venir a mi casa, le ofrecí. Al menos mientras limpian los departamentos o te asignan un lugar.
No es muy grande, pero está en pie. Su mirada se alzó y me sonrió por primera vez. Una sonrisa tímida, herida, pero real. ¿Estás segura? Estoy segura de que no quiero que pases la noche sola. Y así fue como empezó todo, no con una cita, no con palabras románticas. Empezó con humo, con miedo y con una oferta sincera de compañía. Esa noche dormimos en el mismo sofá, cabeza con cabeza, espalda con espalda. No hubo caricias ni confesiones. Solo dos cuerpos que intentaban recuperar el calor humano después de un desastre. Me desperté a media madrugada. Ella también. Nos miramos, y sin decir una palabra, nuestras manos se buscaron, se rozaron apenas y se quedaron unidas. Supe que algo había comenzado, algo que no se parecía a nada que hubiera vivido antes, y fue ahí, en medio de la oscuridad silenciosa del salón, que lo supe con toda claridad. Nos habíamos cruzado en medio de un incendio, pero lo que estaba empezando a arder ahora no era el edificio. Éramos nosotras. La gata, el té y el primer roce. Los días siguientes pasaron entre limpieza, llamadas al seguro y visitas técnicas. Pero en medio de todo ese caos, algo tranquilo crecía entre nosotras. Estela tenía una forma suave de moverse por la casa. Casi no hacía ruido. A veces me parecía que se deslizaba, como si no quisiera incomodar a nada ni a nadie. Yo no estaba acostumbrada a eso. Siempre había vivido rodeada de prisas y exigencias, pero su presencia era otra cosa. Se ofreció a cocinar desde el primer día, aunque yo insistía en que no era necesario. Preparaba cosas simples, pero con una dedicación que me desarmaba. En una de esas tardes, mientras llovía afuera, sirvió 2 tazas de té de manzanilla y se sentó en el suelo de mi sala, con su gata dormida sobre las piernas. Yo estaba en el sillón, sin poder dejar de mirarla. ¿Siempre eres así de silenciosa?, le pregunté con una sonrisa. Ella rió, bajito. Number. A veces me desbordo, pero eso solo pasa cuando me siento segura. ¿Y ahora?, me atreví a preguntar. Me miró. Su mirada era tan directa que dolía. Estoy aprendiendo a sentirme segura contigo. La lluvia golpeaba las ventanas. La gata respiraba en paz. Yo sentía que el corazón se me aceleraba más de la cuenta. Nos quedamos en silencio por un rato, hasta que ella dejó la taza en la alfombra y se incorporó, caminando lentamente hasta el sillón donde yo estaba. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado. Su brazo rozó el mío. Fue el primer contacto real, piel con piel. No era un roce accidental, tampoco algo decidido. Era una pregunta muda, una forma de decir «estoy aquí, ¿puedo quedarme un poco más cerca?». No la aparté, tampoco hablé, solo giré un poco mi rostro hacia ella, y nuestras mejillas quedaron a pocos centímetros. El calor del té no era nada comparado con el que sentía en el pecho. Pasaron segundos, largos, con peso, y luego ella apoyó su cabeza en mi hombro. No nos besamos, no todavía, pero fue uno de esos momentos que se sienten más íntimos que cualquier caricia. Me acomodé para abrazarla, suave, sin prisas, como si estuviéramos conteniéndonos sin rompernos. Ese día no hubo llamas, solo la tibieza de 2 personas que después del incendio estaban comenzando a encontrarse sin miedo. Y en algún rincón del corazón supe que lo que habíamos vivido no había sido casualidad, no cuando alguien llega en medio de un desastre, y aún así logra devolverte la paz. La herida abierta y el abrazo que no pedí. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de rutina compartida y descubrimientos silenciosos. Ella seguía durmiendo en el sofá, aunque cada vez más cerca de mi puerta.
A veces la escuchaba toser en la madrugada. Otras la oía hablar dormida, con frases cortas, entrecortadas, como si reviviera algo. Yo me levantaba con la excusa de tomar agua, solo para asegurarme de que estaba bien. Una noche la encontré despierta, sentada con una manta hasta los hombros. No había encendido la luz, pero la pantalla del celular iluminaba su rostro. Lloraba. Me acerqué sin preguntar. No quise incomodarla, pero tampoco quería dejarla sola. ¿Puedo sentarme?, susurré. Asintió. Me senté a su lado y esperé. No dije «¿Qué te pasa?», ni intenté consolarla. Solo estuve ahí, hasta que dejó el teléfono a un lado. «Hoy hubiera sido su cumpleaños», dijo, sin mirarme. «Mi mamá. Ella murió en un incendio cuando yo era niña. Sentí que el estómago se me hundía. Perdóname, no sabía. No tienes por qué. Nadie lo sabe. Solo, cuando vi las llamas aquella noche, algo en mí se rompió. Pero al mismo tiempo, tú estabas ahí. Me sentí a salvo. No entendí cómo podía sentir miedo y calma al mismo tiempo. Me giré hacia ella. Su rostro estaba húmedo, con los ojos rojos pero hermosos. Tenía una fragilidad honesta que no intentaba ocultar. Y en ese momento lo supe. No quería que su dolor se sintiera solo nunca más. Le tomé la mano, no como un gesto de consuelo. Lo hice como quien dice, puedes llorar aquí, sin esconderte. Ella apoyó su cabeza en mi cuello. Y en ese instante, por primera vez, la abracé con los dos brazos, sin contenerme. El abrazo fue largo. No hubo palabras, solo su cuerpo temblando un poco contra el mío, y una electricidad extraña, dulce, que se quedaba flotando en el aire. «Gracias», murmuró ella, «por no hacer preguntas tontas». «Gracias a ti», le respondí, «por confiar en mí». Nos quedamos así hasta que amaneció, sin pensar en etiquetas, sin definir nada. Solo dos mujeres, dos pasados llenos de cicatrices, intentando sanar al mismo tiempo. Esa fue la noche en que entendí que no todas las heridas necesitan una cura inmediata. Algunas solo necesitan un espacio donde doler en paz, y alguien que no huya mientras eso sucede. Y si eso no era amor en construcción, entonces no sabía qué otra cosa podría ser. La confesión que no era un error. Las semanas empezaron a volverse algo parecido a una rutina. Desayunos compartidos, silencios cómodos y roces que ya no se sentían casuales. Ella seguía durmiendo en el sofá, pero cada noche tardábamos más en despedirnos. Hablábamos con las luces apagadas, acostadas cada una en su espacio, como si la oscuridad nos diera permiso de decir cosas que no nos atrevíamos a mirar a los ojos. Una noche cualquiera, mientras la ciudad dormía, hablamos de lo que más miedo nos daba. «Tengo miedo de volver a confiar y que todo desaparezca», dijo Estela, como cuando era niña y pensaba que si cerraba los ojos muy fuerte, todo lo malo se iría, pero nunca se iba. Guardé silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería interrumpir lo que estaba saliendo de lo más profundo de ella. «Contigo», continuó, apenas un susurro, «tengo miedo de que esto sí sea real y que eso lo vuelva más frágil». Me senté en el borde del sofá, al lado de sus pies. Ella estaba acostada, con las manos entrelazadas sobre el pecho. «Yo también tengo miedo», le confesé, «porque he vivido tantas cosas que me acostumbré a estar sola. Y ahora apareces tú, con esa mirada que parece leerme sin pedirme explicaciones. Y de pronto me doy cuenta de que no quiero volver a estar sola nunca más». Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. «¿Eso es una confesión?».
Es todo lo que me atrevo a decirte por ahora. Su mirada bajó a mis labios por un segundo. Lo noté, lo sentí. ¿Y si te digo que yo sí quiero escucharlo todo? Susurró. Me incliné apenas, el corazón en la garganta. Diría que tengo miedo, pero también muchas ganas. Y entonces ocurrió. No fue un beso perfecto, no fue de película. Fue torpe, tembloroso, pero profundamente humano. Ella se incorporó y nuestras bocas se encontraron a medio camino, como si lleváramos noches enteras ensayando ese momento sin saberlo. Su mano se apoyó en mi cuello, mi respiración se entrecortó y el mundo otra vez se sintió como si estuviera ardiendo, pero esta vez desde dentro. Nos separamos con lentitud, las frentes juntas, las miradas aún cerradas. No me arrepiento, dijo ella, con voz firme. Aunque mañana todo se derrumbe, este beso no fue un error. Entonces, no lo dejemos ahí, respondí. Hagámoslo nuestro paso a paso. Nos abrazamos como si nos reconociéramos en lo profundo, como si nuestras almas se hubieran estado buscando desde siempre y por fin se hubieran encontrado entre las cenizas de nuestras viejas vidas. Aquel beso fue la chispa que encendió algo más que deseo. Fue la promesa de que, esta vez, el fuego no iba a destruirnos, sino a reconstruirnos. Entre libros, manos y confesiones. Después del beso, algo cambió. No fue drástico ni evidente, pero estaba ahí. En cómo nos mirábamos mientras desayunábamos. En cómo nuestras manos se rozaban sin alejarse. En cómo buscábamos cualquier excusa para sentarnos más cerca. Era una danza sin prisa, un lenguaje nuevo que estábamos aprendiendo a hablar juntas. Una tarde de sábado fuimos a la biblioteca del barrio. Yo quería sacar unos libros de medicina y ella buscaba novelas. Terminamos en la misma mesa, frente a frente, con una pila de libros entre nosotras. A veces hablábamos, a veces no. Pero incluso el silencio tenía peso. ¿Qué estás leyendo?, pregunté. Ella levantó el libro y me lo mostró. Los días del fuego. Reí suavemente. ¿Otra vez el fuego? No lo elegí por el título, dijo. Aunque, si lo pienso bien, tal vez lo hice sin darme cuenta. La miré. Tenía esa expresión suave, de quien está pensando algo que no sabe si decir en voz alta. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Siempre supiste que te gustaban las mujeres? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque me incomodara, sino porque era la primera vez que hablábamos de eso de forma tan directa. No verlo supe tarde, o, mejor dicho, lo acepté tarde. Hubo señales, claro, miradas, silencios, pero me daba miedo. Crecí rodeada de ideas rígidas. Me enseñaron a no mirar lo que me hacía sentir viva. Ella asintió, no con lástima, sino con comprensión. ¿Y ahora? Ahora miro, te miro. Se sonrojó. Y luego extendió la mano por encima de los libros hasta tomar la mía. No la apretó, solo la sostuvo. Yo lo supe desde muy joven, dijo. Pero me callé durante años. Me volví experta en esconderme, hasta que conocí a alguien que me hizo sentir que ya no quería vivir a medias. ¿Y qué pasó con esa persona? Ella no estaba lista, y yo me cansé de esperarla. Guardamos silencio. Nuestras manos seguían unidas. Sentí que me dolía algo muy dentro, no por celos, sino por todo lo que habíamos callado durante tanto tiempo. No quiero que me esperes, dije, con suavidad. Quiero que caminemos juntas, aunque a veces no sepamos a dónde. Entonces prométeme algo, lo que quieras. Prométeme que, pase lo que pase, no nos vamos a apagar. Te lo prometo, dije sin dudarlo. Aunque el mundo vuelva a incendiarse,
Te elijo en medio del fuego. Ese día no nos besamos. No fue necesario. El tacto de sus dedos, la firmeza de su mirada y la promesa hecha entre libros fueron más que suficientes para avivar el incendio que ya ardía dentro de ambas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba huyendo del fuego. Estaba corriendo hacia él. Una cama, 2 cuerpos, ningún disfraz. El calor no dejaba dormir esa noche. Era un calor pegajoso, inquieto, como si la ciudad no pudiera quedarse quieta. Yo estaba en mi habitación, girando de un lado a otro. Afuera, el sonido de un ventilador que apenas hacía su trabajo. A lo lejos, un perro ladrando sin sentido. Tocaron suavemente mi puerta. ¿Estás despierta?, preguntó Estela desde el pasillo. Sí, respondí sin moverme. ¿Pasa algo? Abrió apenas, con la timidez de quien ya no quiere volver a dormir sola, pero tampoco sabe cómo decirlo en voz alta. No puedo dormir, dijo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Asentí. Ella entró en silencio, como si pisara una frontera sagrada. Llevaba una camiseta holgada y el cabello suelto, húmedo por el calor. Yo me hice a un lado en la cama, dándole espacio, pero ella no se acostó de inmediato. Se sentó en el borde, respirando hondo. No es solo el calor, admitió. Es que tengo miedo de lo que estoy sintiendo. Me incorporé, sentándome frente a ella. Yo también, le dije. Porque esto se siente distinto. No es un juego, no es un capricho. Es algo que está creciendo sin pedirnos permiso. Ella giró hacia mí, los ojos brillando por la mezcla de miedo y deseo. ¿Y si me rompes? ¿Y si te cuido? Le respondí, sin pensarlo. Entonces, sin necesidad de más palabras, nos acercamos. Esta vez, el beso fue distinto, más profundo, más decidido, como si todo lo que habíamos contenido durante días por fin encontrara salida. Nos recostamos sin prisa, explorando con los dedos el contorno de una piel que ya conocíamos desde el alma. No fue sexo lo que ocurrió esa noche. Fue algo mucho más íntimo. Fue dormir entrelazadas, con los latidos sincronizados y los miedos puestos sobre la mesa, sin esconder nada. No fingimos, no actuamos, no hicimos papeles. Éramos 2 mujeres que, por fin, se estaban permitiendo estar completas, sin disfraces. Desperté con su brazo rodeando mi cintura y su respiración en mi cuello. Afuera seguía haciendo calor, pero dentro de esa habitación solo había calma. Una calma que no conocía, una calma que solo llega cuando dejas de resistirte. Aquel amanecer no trajo promesas de eternidad, solo trajo certezas del presente. Y en ese presente yo era suya, y ella, mía. Por primera vez, ninguna de las 2 dormía sola, y lo mejor de todo, tampoco nos sentíamos solas. Donde caben 2 tazas, cabe una vida. A partir de esa noche, Estela ya no volvió al sofá. Las cosas no cambiaron de golpe, no hubo, de ahora en adelante somos pareja, ni, esto es oficial, no hizo falta. Las decisiones se tomaron en los gestos, en los detalles, en las 2 tazas que empezaban a usarse siempre juntas, en el cepillo de dientes nuevo que apareció en el baño, en la forma en que, sin darnos cuenta, la casa dejó de ser mía, para convertirse en nuestra. Por las mañanas, ella preparaba café, yo, el desayuno. Por las noches, cocinábamos juntas con la música baja. Las conversaciones se hacían más largas, más íntimas, más nuestras. Descubrí que Estela odiaba el cilantro, que no soportaba ver películas tristes, que le daba miedo manejar en avenidas anchas. Ella descubrió que yo hablaba dormida, que lloraba con documentales de animales y que me daba vergüenza cantar, aunque sabía todas las letras de las canciones viejas. Una tarde, mientras limpiábamos juntas el pequeño librero del pasillo,
Encontramos una caja de fotos que yo había olvidado. Fotos de mi infancia, de mi adolescencia, de relaciones que no funcionaron. Estela sacó una y la miró en silencio. ¿Y ella?, preguntó, sin tono de reproche, solo con curiosidad. Una historia que no supo quedarse, respondí. Fue importante, pero no era este tipo de amor. ¿Y este qué tipo es? La miré. El que me hace pensar en el futuro sin miedo. Ella guardó la foto de vuelta y se acercó. Me besó la frente, no los labios, la frente, como si dijera: te respeto, te reconozco, te cuido. La gata se acostumbró a dormir a los pies de la cama. Nosotras también. Había noches en que solo hablábamos, otras en que nos tocábamos con la lentitud de quien ya no necesita apurarse. Habíamos cruzado el incendio y ahora estábamos aprendiendo a construir algo sobre las cenizas, sin que doliera. Una mañana, mientras yo leía en el balcón y ella regaba las plantas, sentí algo nuevo. Era amor, sí, pero también era hogar. No el lugar, sino ella. Ella era mi hogar. Y eso, me dije no, era una metáfora. Era la certeza más sencilla y al mismo tiempo más poderosa que había sentido en años. Nada es perfecto, lo sabíamos. Pero a veces, solo a veces, el amor se parece mucho a una taza compartida, a una cama en la que ya no cabe el miedo, y a una mujer que te mira y dice, sin decirlo: no voy a huir. Y tú le crees. Las brasas que no se apagan del todo. Todo parecía encajar. Como si, por una vez, la vida nos estuviera dando tregua. Pero la tranquilidad verdadera no es eterna, y lo supimos el día que el pasado volvió, tocando a la puerta, sin pedir permiso. Fue una tarde como cualquier otra. Estela estaba cocinando. Yo respondía correos desde la sala. La gata dormía, estirada bajo la mesa. El timbre sonó. ¿Esperas a alguien?, preguntó ella desde la cocina. Negué con la cabeza, extrañada. Me levanté y abrí. Del otro lado, una mujer. Morena, alta, con el cabello recogido. Tenía la expresión cansada de quien carga algo importante. ¿Estela vive aquí?, preguntó. Antes de que yo pudiera decir nada, Estela apareció detrás de mí. Se detuvo en seco. Lucía, susurró, como si el nombre le quemara en la boca. La tensión llenó la casa como una nube espesa. No sabía quién era, pero el temblor en la voz de Estela me bastó para entender que aquella mujer formaba parte de un pasado que ella no me había contado del todo. Necesito hablar contigo, dijo Lucía. 5 minutos, por favor. Estela no la miraba, me miró a mí. Está bien si... Asentí. Confiaba en ella, pero no pude evitar sentir ese nudo en el pecho, como si una parte de nuestra historia temblara. Se fueron a la terraza. Cerraron la puerta. No pude oír nada, pero el silencio entre sus gestos hablaba por sí solo. Yo observaba desde lejos, como una intrusa en mi propia casa. Estuvieron allí por lo menos 20 minutos. Cuando regresaron, Lucía se fue sin decir adiós. Estela entró con los ojos rojos, la mirada baja. Era mi ex, dijo simplemente. Me senté, esperé. No dije nada. No vino a buscarme, no de esa forma. Solo tuvo un accidente hace poco y eso la hizo pensar en lo que había perdido. Me dijo que se arrepentía, que me extrañaba, que aún pensaba en mí. ¿Y tú?, pregunté, sin reproche. Yo sentí pena, pero no amor, no como antes. Lo supe mientras la escuchaba. Lo supe porque lo único que quería en ese momento era regresar aquí, contigo. Me acerqué y le tomé la mano. No te pido que borres tu pasado, le dije.
Solo que no me hagas dudar de este presente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó con fuerza, con el cuerpo entero, como quien sabe que está sosteniendo algo frágil. No me sueltes, Andrea, por favor. No pienso hacerlo. Esa noche dormimos más juntas que nunca, no por deseo, no por necesidad, sino por certeza. Y fue ahí donde entendí que el pasado puede golpear la puerta, pero lo que decidimos abrirle o no es lo que define en qué se convierte nuestra historia. Y nosotras habíamos decidido continuar ardiendo, juntas. Lo que no se dice, también construye. Después de la visita de Lucía, algo se asentó entre nosotras. No era una grieta, era más bien una sombra discreta que de tanto en tanto se colaba en los silencios. Yo no lo mencionaba, ella tampoco. Seguíamos compartiendo rutinas, caricias, besos lentos y risas en la cocina, pero algo flotaba, como si las palabras no dichas tuvieran su propia silla en la mesa. Una noche, mientras lavábamos los platos, rompí el hielo. ¿Aún piensas en ella? Estela se detuvo. La esponja en su mano tembló apenas. No como crees. A veces me acuerdo de lo que fui con ella, de lo que toleré, de lo que callé. No por amor, sino por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a que no hubiera nadie más. Se giró hacia mí. Su mirada era clara, limpia. Contigo no tengo miedo. Y eso, Andrea, me da más vértigo que cualquier relación del pasado. Me acerqué y la abracé por la cintura, mojándonos un poco con el agua del fregadero. El amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales. A veces, solo necesita que le digas la verdad, aunque duela un poco. ¿Y tú?, preguntó con voz baja. ¿Has pensado en alguien más desde que estamos juntas? La pregunta me atravesó, no por lo que insinuaba, sino por lo que me hizo reconocer. No, respondí con total honestidad, porque desde que me besaste por primera vez, no he tenido espacio en la cabeza para nadie más. Ella se aferró a mí, apoyó su frente en mi cuello, sentí su respiración agitada, como si acabara de soltar algo que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Gracias, susurró, por no tener miedo de preguntarme lo que otros no se atreverían. Gracias a ti, por no mentirme, aunque pudiera haber sido más fácil. Esa noche no hicimos el amor. Nos acostamos abrazadas y solo eso. A veces, la ternura tiene más fuerza que el deseo. A veces lo que más necesitas no es un cuerpo, sino una presencia. Saber que hay alguien que no va a soltarte, incluso cuando tu pasado asome la cabeza para recordarte todo lo que fuiste. Esa noche comprendí algo. El silencio también construye, siempre que se elija romperlo a tiempo. Y nosotras lo habíamos hecho, una vez más, a nuestra manera. La elección de quedarse. Aquel silencio roto marcó un antes y un después. Algo se alineó entre nosotras, como si al soltar el miedo hubiéramos ajustado los cimientos de lo que veníamos construyendo desde el incendio. Pero el amor, lo real, lo que se construye con horas, gestos y decisiones diarias, también tiene pruebas inesperadas. Todo comenzó con una llamada. Estela había estado buscando trabajo desde que perdió el suyo después del incendio. En parte porque necesitaba estabilidad, en parte porque, según ella, no quería depender de mí. Yo no la sentía como una carga, nunca lo había hecho, pero respetaba su necesidad de sentirse autónoma. Esa mañana, mientras yo regresaba de hacer las compras, la encontré en la cocina, con el celular en la mano y una expresión que no supe leer de inmediato. Ni tristeza, ni alegría, algo más complejo. ¿Todo bien?, pregunté. Me llamaron, respondió.
de una fundación en Monterrey. Ayuda a mujeres que han vivido violencia. Me postulé hace semanas. Pensé que no iban a responder. Y me ofrecen el puesto. Es un programa de tiempo completo. Contrato indefinido. Empieza en 2 semanas. Sentí que el corazón me latía más fuerte. Monterrey, a kilómetros de nosotras, de nuestra cama, de nuestras tazas, nuestras plantas, nuestra gata. ¿Y tú qué quieres hacer?, pregunté, con la garganta seca. Estela bajó la mirada. No lo sé. Me parte la idea de irme, pero también es una oportunidad por la que he luchado mucho, y tú sabes cuánto significa para mí trabajar ayudando a otras mujeres. La entendía, lo juro que la entendía, pero también dolía. ¿Y si buscamos opciones aquí?, pregunté. Ya lo hice, nada como esto. Es justo lo que quiero, lo que soñé. Solo no pensé que tendría que elegir entre eso y esto. Me acerqué, le tomé el rostro entre las manos. No tienes que elegir entre el amor y tus sueños, dije con calma. Porque si esto es real, si lo que sentimos no es solo una coincidencia entre ruinas, entonces el amor sabrá esperarte o acompañarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. ¿Vendrías conmigo?, preguntó de pronto. La pregunta me desarmó. No puedo dejar todo ahora, le dije con dolor. Pero puedo viajar. Puedo escribirte cada día. Puedo hacer lo que haga falta para que esto no se apague. Nos abrazamos. Lloramos. Ningún número de tristeza, de intensidad, de tener que enfrentar la posibilidad de estar separadas físicamente, pero unidas por algo más fuerte que la distancia. Esa noche no dormimos. Hicimos el amor como si el tiempo fuera un suspiro. Nos dijimos cosas al oído que no sabíamos que necesitábamos escuchar. Y al final, entre sudor, lágrimas y suspiros, nos prometimos lo único que podíamos prometer con certeza. Voy a seguir eligiéndote, le dije. Aunque no te vea todos los días, respondió. Voy a seguir amándote. Y en ese momento entendí que el amor no siempre significa quedarse en el mismo lugar. A veces significa acompañar incluso desde lejos. Porque el fuego que nos unió seguía vivo. Kilómetros no son cenizas. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron raros, llenos de contradicciones. Nos despertábamos más abrazadas que nunca, pero con una cuenta regresiva silenciosa entre los brazos. Nos besábamos en los pasillos, en la cocina, en la ducha, como si estuviéramos memorizando nuestros cuerpos para los días en que ya no pudieran tocarse. Una semana después, la vi empacar, no muchas cosas, solo lo justo, lo necesario. Pero cada prenda que doblaba, cada libro que metía en su maleta, me dejaba un hueco nuevo en el pecho. Yo no decía nada, solo ayudaba, en silencio, con las manos torpes y el corazón apretado. La noche antes de su viaje, cenamos en la azotea del edificio, justo donde nos conocimos. Esa parte del techo ya estaba arreglada, pero aún olía un poco a pintura nueva. Llevamos velas, vino barato y nuestras ganas de no soltar lo que habíamos construido. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos?, me preguntó, acariciándome la mano sobre la mesa. Sí, respondí, sonriendo. Traías a tu gata envuelta en una toalla como si fuera una reliquia egipcia. Era todo lo que tenía en ese momento, dijo, y luego añadió, más bajito. Ahora tengo mucho más, y me da miedo perderlo. No lo vas a perder, le aseguré, porque el amor no se rompe con kilómetros. Se rompe con el olvido, con la indiferencia, con las excusas. Y nosotras no somos así. Ella se inclinó y me besó. Un beso lento, salado por nuestras lágrimas, duro por la despedida, pero también cálido por la promesa. ¿Me vas a esperar?, me preguntó con voz rota.
Number. Hizo un gesto de tristeza, pero yo continué. No voy a esperarte. Voy a vivir contigo, aunque estemos lejos. Cada mensaje tuyo va a ser parte de mis días. Cada llamada, cada foto, cada carta. No quiero quedarme esperando. Quiero seguir caminando y que tú estés ahí, aunque sea del otro lado de la línea. Estela se echó a llorar. La abracé con fuerza, con desesperación, con amor del más real, el que no se rinde. La dejé en la terminal a la mañana siguiente. Nos despedimos con un abrazo que parecía querer resistir el reloj. Me besó la frente antes de subir. Si un día me necesitas, aunque no digas nada, voy a presentirme, me dijo. Yo asentí, sin voz, con los ojos. La vi partir entre la multitud. No lloré de inmediato. No podía. Pero al volver a casa, lo sentí todo. Cada espacio vacío, cada taza huérfana, cada hueco en la cama. Esa noche dormí con su camisa puesta y su gata en mis pies. Abrí su primer mensaje a las 11 de la noche. Llegué bien, ya te extraño. Le respondí, yo también, pero no te fuiste de verdad. Y así, comenzamos una nueva etapa. Amor a la distancia, palabras enviadas como caricias, videollamadas donde la pantalla era lo más parecido a tenernos cerca. No era lo ideal, pero era nuestro, y seguía ardiendo. Porque el fuego que nació en aquella noche de humo no se apagó. Se convirtió en brasas firmes, de esas que, aunque el viento sople fuerte, nunca dejan de encender. Cartas que no llegan, pero se sienten. Pasaron los meses. Al principio hablábamos todos los días. Mensajes de buenos días, videollamadas en la noche, fotos tontas de lo que estábamos comiendo. Compartíamos el día a día como si estuviéramos una al lado de la otra. A veces nos dormíamos con los audífonos puestos, escuchándonos respirar desde dos ciudades distintas. Pero como suele pasar, la vida comenzó a hacer ruido. Su nuevo trabajo la absorbía. Jornadas largas, historias duras, mujeres que llegaban rotas, buscando ayuda. Yo lo entendía. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era su vocación. Pero en ese entendimiento, empecé a quedarme callada. Una semana se convirtió en un par de días sin llamadas. Luego vinieron los mensajes breves, las respuestas demoradas, la voz un poco más distante, y mi miedo. Ese miedo que pensé haber superado volvió a sentarse en el borde de mi cama cada noche. No la culpaba, jamás. Pero me preguntaba si el fuego que nos había unido seguía vivo, o si solo éramos dos mujeres sujetando cenizas con las manos. Una noche, después de cenar sola, abrí la libreta donde alguna vez escribí cartas para nadie. Me nació escribirle, pero no mandarle el mensaje, solo escribir, como cuando una necesita entenderse a sí misma. Hoy no hablamos. Supongo que estás agotada, yo también, pero no de esperarte, sino de imaginarte lejos. Hoy te vi en la calle, aunque no eras tú. Una chica con tu forma de caminar, con tu cabello suelto. Mi pecho se detuvo por un segundo. Qué cosa extraña, ¿no? Ver a alguien que se parece a quien te falta y sentir que el mundo se detiene. No sé si estas palabras lleguen a ti, pero si me sientes en alguna parte del pecho, si algo en ti se aprieta sin razón esta noche, quiero que sepas que fui yo pensándote. Guardé esa carta en un sobre, sin remitente, sin sello. La metí en un cajón junto a otras dos que ya había escrito sin enviar. La quería. Dios, cómo la quería, pero también me dolía la espera. Días después recibí un paquete. Sin aviso, sin nombre en el remitente. Era una caja pequeña. Adentro, una carta. No te he escrito como debería, y lo sé. El trabajo me consume, pero tú sigues siendo lo único que me hace cerrar los ojos por la noche con un poco de calma. A veces siento que estoy fallándote,
que no soy suficiente para sostener esta distancia. Pero entonces pienso en ti, en tu forma de mirarme, en cómo me besaste la frente en la terraza, justo antes de decirme que me ibas a acompañar desde donde pudieras. Yo también te escribo cartas, pero no las mando. Creo que hay algo mágico en eso, saber que pensamos la una en la otra al mismo tiempo, aunque no lo sepamos. Te amo, Andrea, y no me olvido de ti, no lo haré. En la caja venía su camisa favorita, esa que yo usaba cuando dormíamos juntas. Aún olía a ella. Me apreté la tela contra el pecho y lloré. Lloré como la primera vez que la vi, corriendo en medio del humo, con la gata envuelta en una toalla. Lloré porque entendí que el amor no se mide en frecuencia, sino en raíz. Seguíamos ardiendo, quizás a baja intensidad, pero con brasas que no se apagan. Cuando el fuego vuelve a mirarte, no hubo un anuncio, no un voy para allá, ni una videollamada especial. Simplemente apareció. Era sábado, y yo estaba en la pequeña cafetería del barrio, la misma donde solíamos desayunar croissants los domingos. Estaba con un libro en la mano, distraída, cuando sentí que alguien se detenía frente a mi mesa. Levanté la mirada y ahí estaba. Estela. Con el cabello más largo, los ojos más maduros, pero la misma sonrisa que me desarmó la primera vez. Me levanté de golpe. No dije nada. No podía. Todo el cuerpo me temblaba. «Hola», dijo, con voz apenas audible. No podía seguir escribiéndote sin verte. La abracé. No un abrazo cualquiera. Fue uno de esos abrazos que aprietan el tiempo, que doblan los meses, que aplastan los kilómetros hasta convertirlos en nada. La sentí temblar, me sentí temblar. «¿Qué haces aquí?», logré decir al fin, sin soltarla. Terminé el contrato. Lo extendieron, pero no quise quedarme, porque me di cuenta de algo. Puedo seguir ayudando a mujeres desde cualquier parte, pero no puedo seguir ayudándome a mí si estoy lejos de ti. Me separé un poco, aún sin soltarla. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo que quiero volver, no por necesidad, no por nostalgia. Quiero volver porque ahora sé que puedo elegirme a mí y seguir eligiéndote a ti también». Nos miramos. El bullicio de la cafetería desapareció. Todo se redujo a sus ojos y los míos. «No soy la misma», dije con la voz quebrada. «Lo sé, yo tampoco, pero en algún lugar dentro de mí siempre fuiste hogar, aunque estuviera lejos, aunque nos doliera. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto?» «Volver a aprendernos», respondió, «desde cero, si hace falta. No quiero retomar lo que teníamos, quiero construir lo que venga, con lo que somos ahora». Nos sentamos, pedimos café, nos miramos más de lo que hablamos. La gata seguía viva, me dijo, más mimada que nunca. Yo le conté sobre las cartas que nunca envié. Ella me mostró las que había traído consigo, en una pequeña libreta arrugada. Nos reímos, lloramos un poco, y volvimos a tocarnos las manos, como si el tiempo no nos hubiera separado nunca. Esa noche no hubo necesidad de invitaciones. Caminamos juntas de regreso a casa. Abrió la puerta como si nunca se hubiera ido, y al cruzar el umbral lo supimos. El incendio que nos unió fue solo el principio. Lo que vino después fue fuego elegido, fuego sembrado, fuego que se cuida. Y esa noche, en nuestra cama compartida, volvimos a amarnos, no como una despedida, sino como un regreso, como una afirmación, como una promesa renovada. Lo que permanece después del fuego. Han pasado semanas desde que volvió, pero en realidad parece que nunca se fue. Estela y yo aprendimos que el amor no siempre necesita un gran final. A veces, solo pide ser regado cada día, como una planta que no da flores al instante, pero que sobrevive incluso a los inviernos más largos.
No intentamos recuperar el tiempo perdido. Lo entendimos de otra forma. El tiempo no se pierde cuando se sigue pensando en la otra persona, cuando su recuerdo te acompaña al despertar, cuando sus palabras siguen resonando aún sin escucharlas. El amor verdadero no necesita estar pegado al reloj, solo al corazón. Volvimos a la rutina de los pequeños gestos. Ella vuelve a preparar café en las mañanas. Yo le dejo notitas escondidas entre los libros. Algunas veces hablamos del pasado, pero sin miedo. Otras veces, simplemente nos sentamos juntas en el silencio y dejamos que los recuerdos se acomoden donde ya no duelen. La gata, por cierto, ha vuelto a dormir a nuestros pies. Parece que también nos había estado esperando. Una noche, mientras veíamos una película con la cabeza recostada en el hombro de la otra, Estela dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué creo?, me susurró. Que el fuego solo destruye cuando lo ignoras, pero si lo atiendes, si lo entiendes, puede ser hogar, puede ser calor, puede ser faro. La miré, sonreí y supe que tenía razón. Lo nuestro no fue una casualidad, fue destino en forma de llamas, fue encuentro forjado entre humo y miedo, fue amor nacido en medio del desastre, pero sostenido en los días grises. Ahora, cuando alguien nos pregunta cómo nos conocimos, solemos mirarnos antes de responder. A veces decimos simplemente, nos cruzamos en un incendio, y otras veces, cuando queremos ser más honestas, decimos la verdad. Nos cruzamos en medio del fuego, y ardimos también, pero no nos quemamos, nos transformamos.